De estar aquí con Martina. Conversamos con Martina antes de empezar que nos pareció oportuno poner esta charla en la memoria de Vera Villevani de Harach, que llegó hace 86 años. Había llegado desde Milán en barco, huyendo de las leyes raciales de la Italia fascista. Su abuelo murió en Auschwitz, no hay tumba para llorarlo. Otro genocidio la atravesó 3 décadas después. La única hija de Vera, Franca Harach, fue desaparecida por la dictadura. Tampoco hay tumba para dejarle una flor. Tengo 2 historias que demuestran que lo que pasó una vez puede volver a suceder, advertía. Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, integrante de la Fundación Memoria Histórica y Social, falleció hoy a los 97 años. Bueno, estoy muy contento, estamos muy contentos de que Martina esté con nosotros. La conozco hace muchísimo tiempo. Mi primera experiencia como docente en el nivel superior fue con ella, fui su ayudante. La voy a presentar, es medio larguito, ella no quiere, pero yo creo que es importante. Bueno, ella es originalmente profesora de castellano, literatura y latín, egresada del Instituto Nacional Superior del Profesorado, Dr. Joaquín B. González. Se especializó allí mismo, luego de recibirse en literatura española del siglo de oro, como adscripta de la célebre utopista y poeta patagónica argentina Irma Acuña. Egresó de esa especialización con un trabajo sobre Luis de Góngora. En el Joaquín también fue alumna del célebre profesor y editor Enrique Pezzoni. En los años 90 realizó la maestría en Ciencias del Lenguaje, el primer posgrado de Letras en la Argentina, que de hoy dirigió la doctora Elvira Arnú. La tesis de Martina, dirigida por la doctora Adriana Silvestre, se centró en la enseñanza de la literatura y dio origen a 2 libros en coautoría. Leer literatura en la escuela media, junto con Adriana Fernández y María Elena Fonsalido, y Enseñar literatura, solo con Adriana Fernández. Dio clases en la escuela secundaria más de 20 años y dictó talleres de escritura de distintos géneros en varias universidades. En el ámbito de posgrado, todavía sigue dando clases en el IDES. Todavía no me sonó bien. No, que te jubilaste y seguís dando clases. Ah, bueno, todavía. Allí también obtuvo su doctorado con una tesis dedicada a la crítica argentina entre 1970 y 2008. En la Universidad Nacional de General Sarmiento coordinó la comisión que creó la licenciatura en Cultura y Lenguajes Artísticos. Desde el inicio de esa carrera estuvo a cargo de los espacios curriculares de literatura y más tarde dictó introducción a los estudios literarios y literatura contemporánea en el profesorado de letras de la misma institución. También fue directora del ingreso a la universidad en el área de lectoescritura. Fruto de esa experiencia es el tomo Los textos y el mundo de 2008. Ha sido codirectora del volumen colectivo Géneros, Contextos y Procedimientos. Me invitó a escribir ahí, yo escribí un articulito que se llama Parodia, y desde 2020 dirige en el IDES el grupo de estudios Mujeres y Escritura, con el que organiza seminarios virtuales de posgrado dedicados tanto a la literatura como a la crítica. También tiene una vasta producción didáctica, fue autora con Griselda Gandolfi de un manual de literatura española, publicado por Santillana. Participó también en un manual de literatura universal, junto con Gabriel De Luca y conmigo. Ese manual, por el que me siento muy orgulloso, mereció una felicitación especial por parte de Guillermo Chabelson, un agente literario de reconocida trayectoria que ha manejado derechos de figuras como Paul Auster, Julio Cortázar Quino y Elenia Poniatowska, entre otros. También enseñó, lo decimos a propósito de esa imagen, literatura y cine como docente en la carrera de imagen y sonido de la FADU UBA y en una institución privada. Para terminar, Martina se reconoce en sus propias palabras como alguien a quien siempre le interesó trabajar con otros, armar con otros, porque aprendo más, porque disfruto más. La estoy citando. Termina porque sí. También es conocida en redes sociales por el perfil La Espectadora Inquieta, una identidad que condensa sus múltiples intereses en el cruce entre lectura, escritura y docencia. Bueno, gracias. Sí, yo le decía a Diego, ¿no me escuchan?
Bueno, hola. Gracias por la invitación. Lo prendo. Eso, Que sería así. eso. Hola, gracias por la invitación. Yo le decía a Diego, todo eso, más que a lo hecho, suena a tanto tiempo, ¿no? No sé, muchos años. No es que uno se avergüence de los años que ha vivido, pero a veces abruma un poco. Bueno, yo voy a hablar sobre literatura y violencia. El título, de alguna manera, de la charla es Literatura y violencia, ¿y ahora qué? El esquema de la charla va a ser así. Primero se los cuento y después despliego. Voy a empezar. ¿Será por este, Johnny? ¿Qué hago ahora? ¿Prendo? ¿No estallamos? ¿No será el otro micrófono, Johnny? A ver. Dale. Es el mío. También de aquí. Y si dejas este y sacás el que tiene. Entonces. Hola. Fíjate. ¿Ahora me escuchan Sí. bien? Bueno, les decía, les cuento el recorrido que vamos a hacer y después nos ponemos a andar. Voy a partir de la película Belén, no sé si habrán visto, te las recomiendo. Es una película que se acaba de estrenar la semana pasada, el 18 de septiembre, que fue muy celebrada en el Festival de Cine de San Sebastián, que va a ir como candidata al Oscar y a otros premios más en representación de cine, de película extranjera, digamos. Es una película que dirige Dolores Fonsi, que actúa también, y que, como ven ahí en el afiche de la película, está basada en hechos reales. Voy a tomar eso. Digo, voy a partir de esa película para hablar de literatura y violencia, ¿y ahora qué? Vamos a quedarnos un poco en qué es la violencia, en cómo la historiografía, conjunto de historias de literatura argentina, ha tenido en cuenta la violencia para hacer historia de literatura argentina, cómo ha intervenido la crítica en relación con eso, muy sucinto, obviamente, para después entrar en ejemplos de libros recién estrenados, como esa película, recién presentados. Uno es el libro de cuentos de Elsa Drukarov, que se presentó ayer, La familia de las cosas. Después va a haber fotitos con las tapas de cada uno de los libros. Otro es un libro que es de 2007, pero que se llevó también, una novela, pero que se llevó también al teatro y que tuvo su última función de cuarta temporada hace 2 sábados, Las primas de Aurora Venturini, en la versión teatral Yuna soy yo. Un libro de Eduardo Muslip que fue presentado la semana pasada, Diccionarios, pequeño ensayo ilustrado. Y finalmente una mención, todavía no lo leí porque me lo regalaron ayer, la crónica periodística sobre la que está basada la película de Belén, dirigida por Dolores Fonsi. Entonces, para ver literatura y violencia, vamos a partir de ahí, hacer un recorrido por cómo esta dupla de literatura y violencia nos permitió pensar la literatura, el trabajo puntual, el ejemplo puntual con los textos recién presentados, y después volvemos a Belén y cerramos con la crónica sobre la que está basada. Ese sería el recorrido. Parto de de los primeros parrafitos de mi comentario en La Espectadora Inquieta, que aviso es un Instagram que, después de tener mucha fobia a las redes, pero de verdad fobia no es una exageración, es un diagnóstico que yo misma me hago de mi propia conducta, un Instagram que abrí en junio y tiene pocas publicaciones, pero que está siendo leído incluso por gente de cine, de otros países. Hago comentarios de cine y de teatro. No hago comentarios de lo que no me gusta. Por ahora decido comentar solo lo que me gusta. Después veré. Hablo entonces, leo los 2 primeros párrafos de lo que digo sobre la película. Belén, épica y nuestra. Realidad y ficción, la potencia de sus puentes.
Un caso de injusticia judicial contra una joven tucumana se define cuestión colectiva, motor de la lucha de todas. Belén, dirigida por Dolores Fonsi y aclamada en el Festival de San Sebastián, recrea una historia real, adaptación mediante de Somos Belén, no importa, crónica de Ana Correa. Tras un aborto espontáneo de un embarazo no registrado, Julieta, el personaje, es acusada de haberlo provocado. Homicidio agravado por el vínculo. 2014. No existía la ley de legalización del aborto. Luego, la condena kafkiana exhibe lo que se juega en ese tema. Se tejen entonces dos niveles de acción en la película, articulados entre sí. El trabajo de la abogada que la va a defender, feminista, católica, Soledad Deza, también en la vida real, que interpreta a Dolores Fonsi, con su amiga colega feminista no católica, interpretada por Laura Paredes, en grupo, en equipo que se va ampliando, y la salida de las mujeres a la calle. Julieta, la acusada de haber abortado por decisión propia, es renombrada Belén y renace junto a un sujeto épicamente activo, las mujeres en la calle. Corto ahí el comentario de la espectadora inquieta sobre la película para pasar al concepto. La charla entonces se llama Literatura y Violencia. ¿Violencia qué es? ¿En qué pensamos cuando hablamos de violencia? Más allá de que la palabra se usa, y está muy bien que así sea, como sabemos, en muchos sentidos en la cotidianeidad. Si alguien en una discusión se va pegando un portazo, ¡ay, qué violento! Si golpea la mesa, ¡ay, qué violento! Pero si hablamos de violencia en relación con la ley, implica otras cosas. Raymond Williams, en un libro que seguramente conocen, lo habrán visto en alguna materia, Palabras clave, es una especie de lexicón. Vieron que Raymond Williams lo habrán visto en algunas materias, ¿no? Es un teórico inglés de la escuela de Birmingham, que es marxista, de base marxista, pero que arma un materialismo de la cultura, un marxismo de la cultura, como diciendo, bueno, la economía explica cómo nos va en el mundo, pero la cultura tiene su propia lógica y también explica cómo nos va en el mundo. El imaginario, la cultura como el imaginario. Y escribe libros muy conocidos como Marxismo y Literatura, Cultura y Sociedad, El teatro de Ibsen a Brecht, varios libros. Pero para uno de sus primeros libros de la década del 50, Cultura y Sociedad, piensa un lexicón, una especie de diccionario de conceptos clave, palabras clave, que él como historiador de los, no como un tipo que hace diccionarios, sino como un historiador de la cultura, va rastreando en textos qué van queriendo decir esas palabras a lo largo del tiempo en Inglaterra, ¿no? ¿Qué van queriendo decir? Y obviamente uno de los conceptos clave, palabras claves, es violencia, ¿no? Cómo el significado, los sentidos, ¿no? Van mutando, van cambiando y qué va queriendo decir la misma mutación. Voy a citar una parte de la entrada del libro Palabras clave de Raymond Williams, que no se publica como lexicón finalmente de Cultura y Sociedad, sino aparte en 1976, con el título Palabras clave. Voy a citar una parte. Raymond Williams vincula violencia a opresión, lo digo con mis palabras, como se solía decir en la escuela, decirlo con tus palabras. Estoy hablando de violencia en términos de forzamiento, no del que golpea la mesa porque está enojado o expresa con un grito, no. Un forzamiento sobre otro a través de una acción física o verbal o de la jurisprudencia, alguien que tiene poder contra la resistencia o la vulnerabilidad de otro u otros, u otros, ejerce su predominio. La violencia del sometedor. Ahora vamos a Raymond Williams. Por supuesto que también se habla de la violencia de la reacción, cuando el esclavo se levanta, digamos, el que quiere subvertir el orden.
Y ahí funciona una ley, cómo funciona para unos, cómo funciona para otros, cómo la ley, que es cambiante por supuesto, es un terreno de batalla por el que tenemos que pelear. Pensemos en la ley del aborto y en la película de Dolores Fonsi, que habla de una historia real ocurrida entre 2014, está casi 3 años presa sin tener sentencia, la muchacha real tucumana, hasta que finalmente se la declara inocente. Raymond Williams dice en un momento: el poder, señala que en el siglo XIV nos enteramos, en lo que parece un tono familiar, de que el mundo se encuentra en un estado de mugre y corrupción, de violencia y opresión. Este uso es interesante porque nos recuerda que la violencia puede ejercerse en ambas direcciones. Está citando documentos, ¿no? Como John Milton, lo subrayó respecto a Carlos I, cita de Milton. Una tediosa guerra de Carlos I contra sus súbditos, en la que superó hasta ahora sus violencias arbitrarias de tiempos de paz. Texto de 1649. El rey puede ejercer violencia sobre sus súbditos, guerra contra sus súbditos. A esto Williams añade la relación entre violencia y violación, entendida no solamente como violación de cuerpos, sino como violación de una costumbre, de una dignidad. Está citando documentos del siglo XVII. Digamos hoy, dice Williams, violación de un derecho jurídico o derecho de una comunidad o de un sector social, de un grupo, que reclama a una legislación que todavía no lo contempla, pero que es un derecho igual, en la medida en que es reclamado. Entonces, violencia va para ese lado, y en relación con violación, y en relación con la ley. Si pensamos en violencia en este sentido, necesariamente tenemos que pensar en la función de la ley. ¿Qué es la ley? ¿Quién hace la ley? ¿Qué regula la ley? Y quién incluso tiene la potestad de pasar de un estado de derecho a un estado de facto para actuar por fuera de la ley desde el Estado mismo. Ahora hablemos de la literatura y la violencia. Serie literaria, siglo XIX, El Matadero, El Facundo, 2 hitos que nuestra historia literaria, en sus distintas versiones, y la crítica literaria han leído como el hito fundador de la literatura nacional, en esa frase que Viñas después convirtió en tópico en los 70, la literatura argentina nace de una violación, ¿no? Hablando del Matadero, por supuesto. La literatura argentina nace de una violación. Ya tenemos ahí entonces un punto de partida, no solo del Matadero, serie literaria, sino de cómo la crítica, y digo la historia de la literatura porque ustedes saben que David Viñas, el padre de la crítica literaria argentina, tuvo un proyecto intelectual importantísimo, que fue hacer una historia de la literatura en relación con la política, una lectura política de la literatura, y que básicamente su hipótesis era, nos la contó, a la historia que sabemos hasta ahora, la clase burguesa. La literatura que tenemos como corpus de literatura argentina es producción de la clase burguesa. Voy a leer a contrapelo, ¿no? Algo así dice Viñas, desde una perspectiva marxista. Eso era lo que era Viñas. Ya en la vejez coqueteó un poco con el peronismo, en la época de Kirchner, pero fue un marxista, ni peronistas ni liberales, decía Viñas, marxismo. Y desde ahí leía entonces esa violación, esa violencia inaugural de la clase, contada en la voz de Echeverría, por supuesto. Y digamos que todos los que siguieron, todos los nombres que conocemos, que estudiamos cuando nos formamos en letras, Piglia, Carlos Gamerro, Gitrick mismo, las revistas de intelectuales como Los Libros, como Punto de Vista, siguen la tradición de Viñas, le agregan cosas, le discuten, le cambian, pero siguen a ese padre fundador que fue David Viñas en la crítica y en la historia literaria. Tenemos ahí entonces un punto de lectura que podemos llamar un tópico. ¿Por qué un tópico?
porque es una predicación sobre algo, la literatura argentina nace de una violación, que se repite en esa fórmula, ¿no? Un tópico es eso, es algo dicho sobre un tema con una fórmula. El tiempo es oro, por ejemplo. Se mantiene, ¿no? Eso es, se mantiene. Bien. Digamos entonces que la relación entre literatura y violencia es un eje que cruza un modo de historizar la literatura nacional bajo la clave de civilización y barbarie, otro tópico. Esa dicotomía, tal como fue afirmada en el siglo XIX, es retomada, es puesta en cuestión, es reformulada, la barbarie ¿dónde está? La civilización no encierra su propia barbarie, etcétera, etcétera. Pensemos que la literatura argentina que se escribe durante la dictadura o después contra la dictadura, me refiero a la última dictadura cívico-militar, ubica la barbarie con las mismas estrategias literarias de antes en el ejercicio de la dictadura. Es decir, que los bárbaros, la representación de los bárbaros, que son los sujetos de la violencia, van cambiando de cara, ¿no? En el siglo XIX son unos, en el siglo XX pueden ser otros, en la literatura argentina que habla de la dictadura son otros, en la literatura feminista son otros. Ahora, hay una pregunta que subyace en ese afiche, en esa frase que yo marcaba al principio, basada en hechos reales. Sabemos que esto es una estrategia de venta, ¿no? Que mucho público va porque, mira, está basada en hechos reales. Puede ser un bodrio incuestionable. Me acuerdo cuando fui a ver Los chicos de la guerra, sobre la guerra de Malvinas, basada en hechos reales, malísima. Como que no aportó nada, digamos. Ya uno sufría por la guerra de Malvinas, mucho, por mis coetáneos que habían ido a la guerra de Malvinas, y ver una película mala sobre la guerra de Malvinas, como que, ¿para qué sería, no? Es decir, entonces, en principio, ¿qué hace la ficción, cine, literatura, con respecto a la realidad? Tenemos esos verbos que andan por ahí que podemos empezar a poner en cuestión. Como ustedes saben, refleja la realidad, pinta la realidad, observa la realidad, interviene, es una palabra nueva, pero que mucho no dice si no decimos cómo interviene cada texto. ¿Sobre qué? ¿Para qué? Visibiliza, es otro término, ¿no? Muestra lo que está oculto. ¿Cómo? ¿Para qué? Ejemplo, en los 80... Cuando Nora Domínguez en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA empezó a hablar de autoras que no estaban visibilizadas, que no estaban tenidas en cuenta en los índices de las historias de la literatura argentina, obviamente de ahí tenía el objetivo, la crítica y la enseñanza de Nora Domínguez de visibilizar. Eso en los años 80, 1980. En la transición democrática, digamos puede seguir en los 90. En este momento, yo le digo a mis colegas, a mis compañeras con las que trabajamos en el grupo de Mujeres y Escritura, usar igual la palabra visibilizar, igual que hace 40 años, tenemos un problema. Al principio perdimos el pensamiento histórico, porque el aquí y ahora no es el ayer de hace 40 años. Y las editoriales, tengo amigos que trabajan en editoriales grandes, chicas, buscan fundamentalmente escritoras para publicar. Pensemos que Samantha Schweblin, la conocemos, es una de las candidatas al premio Nobel, ahora actualmente, bien. Pero digamos, no estaríamos las mujeres invisibilizadas en este momento, como si hace 40, 45 años, ¿no? Ni hablar de... no sé, cómo llegó Silvina Ocampo a ser el canon que hoy es Silvina Ocampo, lo que tardó Silvina Ocampo para ser Silvina Ocampo. Digo, hasta las mujeres del canon no fueron rápidamente canon. Pero hoy no es ayer. Lo que sí habría que preguntarse es cómo están visibilizadas, quiénes están visibilizadas, por dónde están, ¿no? Por qué circuitos están visibilizadas. ¿Qué pasa en el juego de esa visibilización? Digo, se puede particularizar la pregunta, lo que en principio desde mí no aportaría mucho sería tener categorías cristalizadas que sirvieron hace 40 años para interpretar qué pasaba con eso. Ahora,
basado en un hecho real. ¿Qué hace la literatura con respecto a la historia que cuenta? ¿Qué hace la literatura con respecto a los autores, autoras que firman? ¿Qué hace una película que retoma una crónica? Es decir, ¿cómo se relaciona la literatura con la realidad? Por la historia, por la firma, por si es varón, si es mujer, por cuestión de la clase, burgués, del pueblo, de la etnia, de Buenos Aires o de las provincias, muchas cosas. Obviamente no se pueden contestar todas y mucho menos de un plumazo. Son todas cuestiones importantes, cada una merece un tiempo de estudio y de investigación, más que una respuesta desde el prejuicio, ni el prejuicio que nos gusta, ni el prejuicio que no nos gusta, pero prejuicio si no tenemos sustento, ¿no? Yo me voy a dedicar solamente a algunas de estas cuestiones, no a todas. La que tiene que ver con la violencia. ¿Qué hace la literatura con la violencia de la realidad social? Y en los textos que voy a leer, que voy a comentar. Dijimos entonces, violencia con respecto a una costumbre, ¿no? Tomando a Raymond Williams, a un hábito, a una dignidad, a un derecho, violación, el problema de la ley. Carlos Gamerro, no sé si lo leyeron, tiene un libro que se llama Nacimiento de la literatura argentina. El libro tiene el título de uno de sus artículos, Nacimiento de la literatura argentina. Es muy interesante, Gamerro es muy bueno escribiendo crítica, es muy claro, se le entiende todo, no es nada complicado. Parte de Echeverría, de La cautiva y del Matadero, habla del valor y del gusto, habla de la buena literatura, El Matadero, y de la mala literatura, La cautiva, y explica por qué, no porque me gusta, no me gusta, sino por lo inauténtico del lenguaje de La cautiva, ¿no? Un lenguaje como afrancesado, romántico, que no corresponde al autor del siglo XIX, que era Echeverría de estas latitudes. En cambio, El Matadero, que tiene la palabra del otro, que tiene un lenguaje brutal frente al lenguaje romántico afrancesado del unitario, sí es buena literatura, ¿no? Explica por qué una es mala literatura, un lenguaje plano, inauténtico, copiado de los franceses, un lenguaje potente, con la irrupción de la violencia del lenguaje del otro, El Matadero. Y arma una secuencia, Gamerro, después de decir eso, de 3 textos para mostrar esto que hace a la violencia, que no es solamente una cuestión de historia, de acciones, alguien que le pega a otro, alguien que somete a otro, alguien que viola a otro, sino una cuestión de lenguaje, de la palabra, ¿no? Hace una serie de un corpus de 3 textos. El Matadero, La fiesta del monstruo, de Honorio Bustos Domecq, seudónimo de Borges y Bioy Casares, que es de 1947, no sé si lo leyeron, cuentazo. Cuentazo, gorila, no importa, no veo un cuentazo, ahora voy a explicar por qué, hablando del lenguaje. Y El niño proletario de Lamborghini de 1973. Hace esa serie Gamerro y va mostrando, en función de lo que él mismo dijo de la buena literatura y la mala literatura, qué pasa con la lengua del otro y la lengua de las clases, cómo está trabajado en cada uno de esos textos, El Matadero, La fiesta del monstruo, El niño proletario. La fiesta del monstruo, ¿se acuerdan ustedes que hay una raya de diálogo y habla un personaje? ¿No? Hay raya de diálogo, es decir, se nota que es un personaje, no es un narrador que va de una. Digamos, es solamente un personaje el que habla y lo indica que hay una raya de diálogo, pero nadie le va a contestar, ¿no? Es un peronista que vuelve de una fiesta de Plaza de Mayo, el monstruo es Perón, y cuenta cómo matan a un judío estudiante con anteojos que aparece en la plaza entre los peronistas. Yo me acuerdo de un artículo que había salido en Clarín de Feynman el bueno. José Pablo. Sí, José Pablo. Pero que a mí me pareció, tuve una discusión con Mariana Fonsalido, a mí me parecía, hablando de varias cosas, pero hablando de la fiesta del monstruo, que le achacaba a Borges más que hoy, que así no hablaban los muchachos peronistas. Porque claro, el personaje del cuento habla en algo que andás a ver qué es. Es decir, es difícil entenderle, ¿no? Es como un lenguaje animalado,
ponele, voy a inventar una palabra. Un lenguaje que no se entiende nada. Es un lenguaje tan del otro, tan ajeno, que habla, cuesta saber qué está diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué dice Feynman el bueno? Que para mí ahí fue medio como... los peronistas no hablamos así. María Elena, mi amiga peronista, estaba re a favor. Y le digo, pero ¿y a Borges qué le importa? Si Borges no era un escritor realista, nunca le importó a Borges copiar, imitar la mímesis, ni de lo cotidiano, ni del habla de nadie. Y cuando trabaja con ciertos elementos, hasta de la gauchesca, trabaja desde la literatura explícitamente. Es decir, en todo caso, lo que está haciendo Borges, más allá de que vos seas peronista o no seas peronista, no importa, como cuento, es construir un habla del otro que retoma el matadero, y dice una cosa genial Gamerro, dice, más que un testimonio de lo violento que podría ser el peronismo, ese cuento es un testimonio de la potencia de Echeverría. Como texto fundante de la literatura argentina, porque dice algo así Gamerro, si queremos hablar de violencia y si queremos hablar de barbarie, agarra el matadero para violencia y barbarie real o inventada. Agarra el matadero, reescribilo, pone otro sujeto violento, otra habla violenta, y eso es lo que te muestra cómo arde ese leño en el hogar, el matadero. Es decir, pasado y presente, porque sigue siendo un combustible para la literatura posterior, ¿no? Y qué interesante, en 1947, el cuento de Borges y Bioy, 1973, el cuento de Lamborghini, porque tenés ahí el siglo XX, es decir, desde el matadero, 1840, por ahí se escribió, se publicó en el 71, 1871, hasta siglo XX tenés, y esto será un corpus con unas islas, ¿no? Pero tenés un montón de textos que vuelven al matadero para hablar de la violencia. Pero lo que voy es, la violencia no solamente está en los hechos narrados, la violencia está en el habla representada de los personajes. Y lo que la literatura hace con la palabra del otro, del sometido, sea quien fuere, y del sometedor. De hecho, el judío apaleado en la plaza, no habla, aparece referido en el discurso del muchacho peronista. Él está contando todo esto a la novia, a la Nelly. La Nelly nunca va a contestar nada, es un destinatario oculto, digamos, ¿no? Tácito. En el niño proletario se invierte, también está el habla puesta en el agresor, pero en lugar de ser el agresor un peronista o un muchacho de pueblo o un muchacho de barrio, son unos burguesitos que torturan y violan a un chico proletario. La voz, la palabra es la del burguesito, agresor, el violento, el que viola, y el sometido no tiene palabra, no habla, ni mientras es violado, ni antes de ser violado. Incluso la escuela a la que va le cambia el apellido, Stropani se llamaba Estropeado. Cambia a estropeado, ¿no? Si la maestra se burla y le cambia el apellido a estropeado. Pero es un personaje sin voz. Qué importante entonces, si hablamos de literatura y violencia, en lugar de la palabra, no solamente de las acciones, la historia, sino qué se hace con la palabra para hablar de la violencia y para, esa palabra que yo dejé picando por ahí, intervenir. ¿Sobre qué se está interviniendo? Entonces, si sigo esta idea de la violencia de clase ejercida y de las palabras y del lenguaje en combate, me voy ahora del orden de clases al orden de género. Estoy siguiendo sobre todo a Elsa Drukarov en Otro Logos, un libro teórico muy importante de 2015, se publicó. Elsa después siguió escribiendo sobre ese mismo tema, incluso dialoga con Segato, por ejemplo. Muestra cómo estos dos órdenes que organizan nuestra vida, el orden de clases, el orden de géneros, organizan todos los demás, según Elsa, están relacionados entre sí, están cruzados entre sí. Obviamente no es lo mismo una mujer de burguesa, blanca y de Nueva York que una mujer africana o de Gaza,
pero en cada uno de esos ámbitos no es lo mismo ser varón que mujer. En cada uno de esos grupos, de arriba, de abajo, del medio, no es lo mismo ser varón que ser mujer, ¿no? Si miramos la diferencia de clases, lo vemos entre las mujeres y entre los varones también, y si vemos sincrónicamente en un corte, en la misma franja social, vemos la diferencia de género. Elsa dice: son órdenes entrecruzados, pero con lógicas irreductibles. La lógica del orden de clases, la lógica, son cada una en sí, aunque estén entrecruzados. Organizan la vida social en el modo de cifrar y entender el mundo. Los discursos, el lenguaje, tienen aquí un lugar central. Retomemos esto entonces, que veíamos recién, para el orden de géneros. Como ustedes saben, la historia feminista de la literatura argentina, que comienza a publicarse en el 2020 por el tomo 5, se publicó otro tomo más, no van en orden el 1, el 2, el 3, sino que se publicó primero el 5, dirigido por Nora Domínguez y otras compañeras, implica un punto de inflexión en la historia de la literatura argentina y en la historia de la crítica argentina, en el modo de concebir la literatura. Si Viñas tenía en los 70 proyecto que quedó trunco, después en los 2000 lo retomó Eduardo Rinés y en la UM sacaron algunos volúmenes más. Hubo intentos de seguir ese proyecto de Viñas de una historia política de la literatura argentina. Bueno, si eso fue el hito fundador de la crítica y de la historiografía, estaba Rojas, por supuesto, antes, ¿no? Pero digo de la moderna con la que nos formamos nosotros. Contra Rojas va a discutir Viñas. Bueno, la historia feminista es otro hito que pone el ojo ahora en la lucha de géneros o la tensión de géneros o la no lucha bajo un orden que la tiene bajo el zapato. En este tomo y en el otro, que salió hace poco, Historia feminista de la literatura argentina, publicado por la editorial Edubín de la Universidad de Villa María, Córdoba, de muchas autoras que hablan de muchos temas. La violencia tiene un lugar obvio, ¿no? La violencia tiene. El aborto también, hay un capítulo dedicado al aborto con una recolección muy erudita sobre cuestiones legales y literarias, con algunos antecedentes en el siglo XIX, pero con Gálvez a comienzos del siglo XX, pero yo les recomendaría que para la violencia, si tienen el tomo 5, vieran el de Macielo, Movimientos, Afectos, Sensaciones para abordar la violencia del neoliberalismo, y de Paula Bianchi, Itinerancias baldías entre el trabajo sexual y la trata sexo-comercial. Hablan de la violencia en campos diferentes, la trata y el neoliberalismo. Desde acá, desde este planteo, quisiera leer, tengo tiempo, quisiera leerles un cuento de una carilla y media, de un libro, si podemos ver la tapa del libro de Elsa, La familia de las cosas, el libro que... ¿Cómo hago para...? La familia de las cosas es un libro de cuentos de Elsa Drukarov que se presentó ayer. Los cuentos hablan de cosas. Por eso se llama La familia de las cosas, de objetos. Los objetos tienen ahí como el centro dramático. La cosa pasa por un objeto, la cosa narrativa, dramática del conflicto, pasa por un objeto. Hay 3 partes en el libro, uno tiene que ver con el deseo, otro tiene que ver con el interior, y hay cuentos que hablan de la pandemia, los objetos en la casa, en el encierro, y otra tercera parte que tiene que ver con los objetos y el tiempo. Yo voy a leer uno de la primera parte, que se llama Zoquetes. Objetos, ¿no? Zoquetes. Se pone zoquetes blancos y zapatillas de lona roja con suela fina. Esa primavera está de moda la reminiscencia años 50. Faldas con calzado bajo, piernas desnudas, medias de algodón infantiles a los tobillos. Elige un vestido amplio, sabe que no habrá vendajes, pero prefiere ropa que no presione la zona. Se encuentra con él en una esquina de Barrio Norte. Casi no se saludan. Mientras buscan el número del edificio, él dice que, aunque no puede estar seguro de que le corresponda hacerlo, en unos meses tal vez ayude con algo de plata. Ella dice que sí, le corresponde, y no es una ayuda. Lo que tiene que dar es la mitad.
El edificio es elegante. Toca el portero eléctrico como le indicaron. Prestemos atención a indicar. Toca el portero eléctrico como le indicaron. 3 timbres cortos, contar hasta 3, un timbre largo. Nadie responde, pero la chicharra abre la puerta. En el ascensor no hablan. Un hombre con ambo verde claro los hace pasar al living amueblado como sala de espera y cuenta los billetes del sobre que ella le ha entregado. A él le señala un sofá, a ella la lleva al consultorio. Otro hombre le estrecha la mano, es el anestesista. Espera parada junto a la camilla. Toma, dice sin mirarle al que le abrió la puerta y le extiende una bata inmaculada blanca de cirugía. Pasa atrás del biombo, sacate absolutamente toda la ropa y ponétela. Ella ve los ojos de él subir despacio por sus piernas desnudas, después los ve, suspicaces, enfocar por un segundo los ojos del anestesista, que miraba lo mismo, y regresar a ella, esta vez directo a sus pupilas. Los soquetitos no, esos soquetitos déjatelos. En la sala de espera, él hojea una revista de deportes y bosteza. Atrás del biombo, ella tiene los dientes apretados. Se arranca los soquetes, pero se los vuelve a poner. Después se los arranca otra vez, le duelen los maxilares, pero le da miedo desobedecer, se los pone. Gruesa, tosca, la bata le raspa la piel desnuda. Pasa entre los 2 hombres con los ojos clavados en el suelo, se ubica en la camilla. De pronto los mira, están parados uno a cada lado de su cuerpo. No me va a pasar nada, ¿no? Dice. Tranquila, susurra el anestesista, yo estoy acá para cuidarte. Ella se acuesta y coloca en cada estribo un pie, sus piernas abiertas y desnudas, sus pequeñas medias blancas. Bien, la violencia institucional, la no ley de legalización del aborto, la clandestinidad y el estar a merced. Digamos, estar a merced es una de las condiciones básicas del ejercicio de la violencia, como lo definíamos al principio, un forzamiento verbal, físico, jurídico, de quien tiene el poder sobre el que no lo tiene, sea quien fuere. La cuestión del cuerpo está clara, el cuerpo está descrito además como el de un adolescente o una mujer muy joven, desprotegida, pero a mí me interesa el lugar del objeto, de los soquetes, y no para pensar en los soquetes en sí como el objeto que cifra, digamos, ¿no? El conflicto del deseo cruzado con el poder, sino en la palabra. Porque el cuento se llama Soquetes, pero el hombre dice, los soquetitos no, esos soquetitos déjatelos. Entonces podríamos ver que el lenguaje acá, del que ejerce violencia, usa el diminutivo que infantiliza, que expresa, digamos, el deseo perverso en la situación de poder, del que puede frente a la que no puede elegir, no puede jugar tampoco a una escena por el estilo, ella no juega, pero el cuento responde con una palabra, con un sustantivo que no es tan diminutivo. El cuento no se llama soquetitos, el cuento se llama soquetes. Entonces, es un detalle, pero yo quería mostrar cómo el trabajo con el lenguaje, en el modo de nombrar el objeto, cifra por un lado el conflicto, las posiciones de cada uno, y el título del cuento responde, la literatura como una intervención. Una intervención frente a el diminutivo. Por un lado eso. No sé cuánto tiempo me queda, me parece que nada. Puedo cerrar, puedo mencionar algunas cosas y cerrar. Quería contarles, bueno, se los recomiendo, la otra, les muestro las tapas. Las primas de Venturini, 2007, gana premio a la novela de página 12, cuando ya tenía no sé cuántos libros escritos Venturini, pero era una señora vieja de más de 80 años, ahí se hace conocida. Es terrible, ¿no? Las primas, no toda la literatura, yo no leí todo, pero de lo que leí sé que hay cosas que tienen el estilo de las primas,
como nosotros los Caserta o el marido de mi madrastra, que es un estilo de tan terrible es caricaturesco, ¿no? Es decir, lo monstruoso es tan monstruoso, es tan desbocado, que, bueno, produce también esa risa, esa sonrisa frente al horror, nada realista, aunque esté hablando de la realidad, pero ninguna copia del sentido común, arrasa, todos son monstruos, ¿no? En las primas, la familia es monstruosa, es deforme, en todos los sentidos posibles, y la violencia se ejerce todo el tiempo también. Ahí hay un aborto, una muerte por infección, etc. Pero a mí lo que me gustaba era el mostrarles, léanlo si no lo leyeron, es cómo aparecen las palabras. Está narrando Yuna. Después la obra de teatro Yuna soy yo, con una adaptación del texto por Marcela Ferradas, interpretado por ella misma, dirección de Horacio Peña. Yuna es un personaje, una de las primas, que cuenta cómo zafa de esa familia horrorosa y horrorífica y espantosa a través de la pintura. Pinta, expone y zafa, ¿no? Pero se define como una minusválida reeducada y escribe, para si alguien la lee, para alguien que la vaya a leer alguna vez eventualmente, y va consultando todo el tiempo el diccionario para tener palabras que no tiene. Y ahí hay un juego con el lenguaje, por un lado como que se verosimiliza que Yuna usa esas palabras que no estarían con el personaje, y esto lo busca en el diccionario, ¿no? Pero se va apropiando de esas palabras. Un juego con el diccionario, si es la palabra neutra, según Bastín, pasa a ser palabra de Yuna. Marcela Ferradas lo lleva a la acción, y me interesaba cómo el título de la obra es en primera persona, con una voz que se define desde la agredida, la minusválida reeducada, se define así, hacia la que pinta, triunfa y borra todo lo familiar. La otra etapa corresponde a un libro de Eduardo Muslip, que presentó hace unos 10 días, Diccionarios, pequeño ensayo ilustrado, como verán el juego entre diccionarios, que son los pequeños e ilustrados, y los ensayos. Y también ahí hay un trabajo con el diccionario. Una definición del yo en la violencia de la lengua propia frente a la lengua neutra, la palabra propia frente a la palabra neutra, y la lengua extranjera. Muslip estuvo estudiando y trabajando en Estados Unidos, argentino, ¿no? Hay un juego con diccionarios españoles, lengua española, en inglés. La palabra en tensión, la violencia de yo que soy, cómo me defino. Y por último, dos fotogramas, de pulseras, manos, de la película Belén, y el último, de Belén también, el anteúltimo, perdón, el siguiente. Esta es Belén, mirando la manifestación en la calle, se ve, en la película se puede ver en el reflejo del ojo, la manifestación, las mujeres, los pañuelos verdes. Belén nos mira y existimos, digamos, una vez que es sacada de la prisión. Y yo diría, el lenguaje del cine nos mira y existimos, como el ojo del personaje, es el cine el que muestra eso, es el cine en el que en el fotograma anterior muestra el sujeto colectivo en las pulseras que la abogada le ha regalado a Belén, y las dos tienen la pulsera que las identifica. El primer plano, el detalle de las manos unidas y las pulseras, objetos que entran en diálogo con el libro del Sadrucaroz. Máscaras, pañuelos verdes, sujeto colectivo. Si bien está Belén como protagonista víctima y la abogada, Dolores Fonsi, como la protagonista activa, el sujeto de la calle, el grupo, la movilización para finalmente desembocar en la legalización del aborto, es un sujeto colectivo. Entonces, como el lenguaje, como la palabra del cine, como el ojo del cine, registra, pero a la vez interviene, ¿no? Por eso, bueno, que no se cierre Cinear, que no se cierre el Inca, estemos alertas. Y nada más. Cuando termine de leer, cuando empiece y termine de leer Somos Belén, que acá también hay una primera persona, pero del plural, como Yuna soy yo, hemos visto antes, les contaré a través de Diego qué pasa con esta crónica periodística sobre el episodio real. Bueno, nada más.
¿Sí? Bueno, Martina, muchas gracias, sobre todo por la enorme delicadeza docente con la que expusiste todas tus ideas, ¿no? Sin dejarnos desahuciados, con muchas explicaciones. Es muy rescatable eso en un lugar como este, ¿no? Poder ser entendido, un lugar donde nos formamos para ser docentes. Sí. Es como impecable en términos explicativos, ¿no? Es una gran maestra de la palabra y eso a nosotros nos puede servir mucho. No, yo anoté algunas cosas para preguntarte, cortito, para así abrimos el juego. Vos hablás de la relación entre lenguaje, palabra y ley, ¿no? Al comienzo, cuando citás a Williams. Quería preguntarte, bueno, y en la película de Fonsi, ella renombra a la muchacha de Julieta, la llama Belén, que tiene que ver con nacimiento, y vos hablaste del sujeto colectivo, de la lucha femenina. Pareciera que una de las posibilidades de saltar la violencia o la manía de lo dado es la creación, ¿no? Tomar lo dado y crear por sobre lo dado. Quería preguntarte eso, que algunos pueden llamarlo ficción, otros palabra poética. Quería preguntarte eso, ¿cómo ves la literatura, la poesía en relación con esta violencia y la creación? ¿Y en qué medida en los textos nuevos que leíste, hay algo de la violencia del Estado actual, ¿no? Como esta especie de estado de excepción? Vos más o menos hablaste de eso sin decirlo, que es el concepto de Agamben. Exactamente. Bueno, por un lado el acto de creación, a ver si después decime si me olvido de algo de lo que me mencionabas. A mí me parece, por distintos motivos, que la creación puede ser una salida, pero tengo que aclarar primero qué es una salida. Una salida no significa, para mí, tener éxito. Una salida implica una intención, y en esa intención se juega el sentido, tengamos éxito o no. Me parece que hay que buscar una salida, la encontremos o no. Eso no justifica. Y la creación es un modo de buscar salidas. ¿Pero por qué? ¿Por qué la creación? Yo no estoy pensando la creación como un acto meramente individual, pensando al genio que está inspirado y escribe o filma o pinta. Yuna pinta, Aurora escribe. Yo me imagino una creación que siempre arrastra un nosotros, un somos. No una primera persona del plural timorata que no se atreve al yo, sino una primera persona del plural consciente de que sale de otros también lo que sale de uno y que vuelve a otros. Es decir, nadie está, no solamente nadie se salva solo, nadie está solo para crear. Hay una conversación cuando leemos, cuando miramos cine, cuando nos encontramos con los amigos. Hay una conversación oral o de lectura o de expectación, siempre para que aparezca un acto creativo. Si no, ¿de dónde? Y si tengo que trabajar con las palabras del otro, incluso para demoler soquetitos, tengo que escuchar soquetitos y tengo que ver qué hago con eso. Y tampoco hace falta una cosa explicativa y panfletaria, de abajo los soquetitos, digamos, el otro campo. El cuento de Elsa Camille, este cuento me parece buenísimo, es solamente el dar vuelta al diminutivo y ponerle eso de título al cuento. No, la pancarta, no queremos soquetito, digamos, no sería una explicación ardua y teórica. No es otro logos, el ensayo de Elsa, que es un libro buenísimo, pero es teórico. El cuento no, la creación no, el cuento lo que muestra es la escena. Un episodio que lo explica todo, pero lo explica todo no solo por la historia representada, como si no tuviera palabras, sino porque está representada con esas palabras y con ese juego de palabras y con soquetes y soquetitos, aunque no lo registremos, nos pegonan alguna neurona, seguro. Tampoco hace falta analizar, un lector común no tiene por qué estar analizando, nosotros somos profesionales de esto, pero ¿no? Sí, por ahí en la escuela enseñar a leer detalles y enseñar a leer palabras. Quiero decir, esto parece una obviedad, ¿con qué palabras se dice lo que se dice?
¿no? La chica se va a hacer un aborto, es decir, la historia, la representación la tenemos todos. El dinero, los varones con sus comportamientos. Es interesante que en Belén, por ejemplo, el conflicto, a diferencia del cuento de Elsa, no está dado por un pacto entre varones, eso está dicho en mi comentarito de La espectadora inquieta, no es un pacto de varones versus las mujeres, porque los varones en la película es genial eso también, es totalmente diferente de lo que hace Elsa, pero ¿cómo interviene? De manera diferente. El juez, con Luis Machín haciendo de juez, no llega ni antagonista, es un personaje secundario que no nos importa nada, digamos, podría haber estado o no. Por supuesto que falla en contra, ¿no? de Belén. Pero no es un poderoso con el que tiene que luchar el feminismo en su completud. Es un pobre tipo. El médico también. La primera abogada de Belén es mujer y es terriblemente pusilánime, es una entregadora, es una tipa oscura, gris, sin ninguna sangre en las venas. Digamos, el problema es el sistema, el orden del sistema que nos regula en clases y que nos regula en géneros. Y después puede ser un varón o una mujer. En general, obviamente, los que pegan y matan son varones y las muertas en general somos mujeres, pero digamos, puede ser un varón o una mujer la que ejerza el dominio sobre el cuerpo del otro, o la negligencia, o el desinterés. Total, si te morís, ¿qué me importa? Sería. Estás presa, sos inocente, ¿qué me importa? Pero la primera abogada es una mujer. Y por ella va a la cárcel casi 3 años sin condena y habiendo tenido un aborto espontáneo. Entonces, sobre qué se interviene y cómo se crea, a mí me parece que tiene que haber siempre un nosotros y un contra quiénes estamos discutiendo. Y el lenguaje es clave. El lenguaje del cine, cómo mira, cómo aparece el primer plano del ojo, qué muestra el ojo, cómo aparece el primer plano de las manos, cómo aparece el sujeto colectivo construido con distintas caras y las panorámicas. Es decir, ¿cómo? ¿No? Porque en general me parece que todavía, no sé cómo será, pero que en la escuela y a veces también en la universidad, y la crítica feminista en gran parte ha caído en eso, se queda como en el contenido, como bueno, hablemos del aborto, bueno, la literatura puede tener perspectiva revolucionaria, digámoslo así, o de clase o de géneros, desde el lugar que sea, aunque no hable de temas de mujeres o de obreros o de desempleados, es una perspectiva y es un trabajo con el lenguaje. Por supuesto que una película como esta va a tener súper éxito en San Sebastián y lo celebramos, porque el tema es directo, porque está muy bien elegido el caso, no es un aborto elegido, es un aborto espontáneo, hay una condena injusta, tanto para los pañuelos verdes como para los pañuelos celestes, digamos, tuvo un aborto espontáneo, ¿no? Entonces, bueno, la creación supone siempre un estar con otros. Yo hago una más y abrimos. Vos cuestionaste, tomaste, incluso lo mencionaste, la diferencia entre la palabra propia y la ajena de Bakhtin, y vos interviniste y problematizaste y te peleaste con palabras como violencia, visibilizar, intervenir. Y también estás diciendo acá que se propone trabajar con literatura intencionalmente feminista, intencionalmente contra el aborto, perdiéndose de vista que cualquier texto puede estar atravesado por estas tensiones. Entonces quiero que digas algo sobre estas palabras que todos nosotros usamos de manera recurrente y como una manía para estar en onda, digamos. No. Y con estas cosas de la ESI, de buscar, y entonces armo el texto y busco un texto que hable del aborto, de la violencia de los novios. ¿Cómo te posicionas frente a eso? Sí, me parece que tengo 2 posiciones. Por supuesto que también voy a confesar que a mí por lo menos me resulta difícil tener, por ahí a la vejez, antes no, posiciones muy taxativas al calor de los hechos, ¿no? Porque uno es contemporáneo de lo que va pasando y me pasa a veces por encima, así como que no llego a darme cuenta de las cosas, no sé. Cuando era joven creía que sí que me daba cuenta de todo, después me di cuenta de que no me daba cuenta de todo. Entonces, no sé, por un lado, sí defiendo la ESI, sí defiendo que la literatura permita hablar de temas que si no estarían tapados, sí lo defiendo, pero digo, no es solo eso, y no es eso tampoco enseñar literatura, en todo caso es tomar literatura, que eso como había un manual de biología en Santillana que ponele un cuentito sobre el sapo para después descuartizar un sapo y ver qué tenía dentro, que es como un pretexto, ¿no? Como el texto motivador.
bueno, hablemos un cuentito de un sapito, después abrimos el sapito. Cosa que, bueno, eso no es enseñar literatura. Ahí la literatura no importa para No nada. importa para nada, ¿no? Es como un texto motivador, como Juguemos a la Mancha, yo que sé, como cualquier otra cosa. Pero digo, no estoy en contra para nada de que, siendo el mundo lo que es, haya textos que pongan explícitamente sobre la mesa temas que son de oscuro tratamiento o que siempre están ahí en juego. Ahora, no es solo eso. Me parece que la atención sobre cómo el lenguaje dice lo que dice, y volviendo a Gamerro, ese lenguaje que sea auténtico, ¿no? Como él muestra en El Matadero, es lo que, y enseñar a leer eso, enseñar a leer las palabras, eso es la tarea del docente en el aula. Qué bueno. Bueno, ¿quién quiere hacer alguna pregunta? Ojalá que varias. Varias. Sin vergüenza, vamos. Dale. Vamos. Bueno, ¿yo se lo llevo? No, está bien. Quería consultar, respecto a lo que estamos hablando, si usted cree que entonces la literatura da una denuncia, una crítica o simplemente reproduce esta idea de violencia. Está bien. Bueno, la literatura que nosotros concebimos así como una masa está compuesta por muchos textos, por muchos autores, que por supuesto no leí todos, y habrá de todo. Algunos confirman, otros denuncian, otros no sé qué. A mí me gusta lo que dice Paula Bianchi, una de las autoras de los artículos que le citaba de la historia feminista, que dice que, hablando de la trata y de la prostitución, que es el corpus que ella toma en su artículo, que la literatura a esta altura, dice ella, ¿no? Pensemos que se publicó en 2020 el tomo. Cuando hay organizaciones que denuncian, que visibilizan, que hacen la gestión en jurisprudencia que tiene que hacerse, la literatura no tiene ya la función de la denuncia. Eso es genial, porque es como lo que yo decía antes de visibilizar, ¿no? Es un poco lo que también decía Sarlo sobre la literatura que hablaba de la dictadura. Una cosa es la literatura que hablaba de la dictadura, durante la dictadura, o en los primeros años de transición. Y otra cosa después en los 90, en los 2000, que ya los estudios de la memoria y los testimonios coparon todo, y la investigación historiográfica, ¿no? Entonces ya la literatura no denunciaba lo que había pasado en la dictadura, ya lo había hecho la literatura y ya lo estaban haciendo otros. La pregunta es qué está haciendo ahora con la dictadura, o qué está haciendo ahora con el orden de géneros. Dice algo Paula Bianchi, que no es tanto la función de la denuncia, hablando de trata y hablando de prostitución, sino una urgencia propia de la literatura, lo dice hasta ahí, ¿no? Una urgencia propia. A mí me gustaba eso, y no lo aclara, una urgencia propia de la literatura, no una función de denunciar. De eso se ocupan las organizaciones, de denunciar. Ni una menos, etcétera. Yo decía, ¿qué estará diciendo? ¿No? Pues no lo explican. Una especie, pensaba yo, de relativa autonomía de la literatura, ¿no? Esa relativa autonomía de la literatura, de por un lado mirar hacia adentro y por otro lado tener una función respecto de lo social, pero que siempre hay que estar preguntándose cuál es. Un modo de replantearse a sí misma, me pregunto, un modo de, más allá de la denuncia, de cómo hablo de la violencia, soy literatura, hola, cómo hablo de la violencia según cómo la literatura viene hablando de la violencia desde el siglo XIX y cómo los críticos, críticas vienen leyendo la violencia desde el siglo XIX. Mi urgencia, yo soy la literatura, hablar de la literatura de este modo, decir soquetes. ¿No? Entonces, no una denuncia, ¿qué denuncia? De que los tipos pueden hacer eso perfectamente en un consultorio, que puede ser un episodio real. Ya lo hacen las organizaciones feministas, ya denuncian, ya lo hacen, les dan testimonio de cómo fueron abusadas de niñas, ya lo hacemos las mujeres donde lo debemos hacer. La literatura, en ese caso, ni denuncia ni visibiliza, tiene la urgencia de replantear en términos creativos el lenguaje de la violencia hoy. El Estado, las leyes, las tensiones, la información, de qué se nos informa, qué se nos oculta. La literatura, entonces, tendría una urgencia propia para replantearse sus propios términos de hablar de la violencia hoy. Pero habrá de todo. Allá.
El corpus que eligió Garrett para hablar de la violencia en la literatura argentina, todos los que ejercen la violencia y las víctimas son todos varones. Eso dice algo, ¿no? Sobre Sí, total. cómo se interpreta la violencia. Sí. Pero fíjate qué parte, es muy interesante lo que decís, parte de la mala literatura del mismo autor, La Cautiva, y la buena literatura argentina, El Matadero, pero La Cautiva es una mina. Claro. Y en un momento, en no me acuerdo cuál de todos los artículos de la historia feminista, dice, creo que en el de Bianchi o en otro, se podría establecer una serie de las cautivas, incluso hasta llegar a la trata, la literatura que habla de mujeres secuestradas, la literatura que habla de cautivas, o de cautivas en la casa, o de no salís, o así no salís, ¿no? Es decir, La Cautiva podría inaugurar también un corpus, porque en literatura hay que hablar de eso, obviamente. El tema es cómo armamos el corpus para ver qué. Y yo rezo, pido, suplico, no solamente contenido, historia, temas. Los temas pueden ser diversos, ¿no? Lenguaje en tensión, palabras. La batalla cultural es una batalla de imágenes y de palabras. Nos estamos jugando el sentido. Nos estamos jugando el sentido y con ello la vida. Tan difícil en este tiempo. Tan difícil en este tiempo. Sí. No sé si alguna vez fue fácil, pero cada tiempo tiene su dificultad, ¿no? Hoy sí, Ministerio de Mujeres. Sí. Y otras violencias, ¿no? También bueno, no sé, digamos, desempleo, la falta de posibilidades de subsistencia, las infancias, ni hablar del orden internacional, ni hablar de la información que nos llega / que no nos llega, ni hablar de los gobiernos de Estado de Derecho que no garantizan la seguridad de los ciudadanos, ni adentro ni afuera, digamos, bueno, sí. El tema es estar alerta, por eso yo decía buscar una salida no necesariamente significa encontrarla, pero me parece que nos justifica. Porque con esto que vos hablabas de los redes sociales, la fobia, también planteas un diálogo con audiovisual, con el cine, ¿no? De la literatura. ¿En qué rol en estos tiempos de las redes sociales, en qué diálogo ves la literatura con las redes sociales en ese componente audiovisual, pero a su vez esta competencia de entretenimiento? Sí, yo mínimamente cuento esto. La espectadora inquieta, que es un perfil que creé en Instagram en el anonimato, yo al principio no quería decir quién era, porque bueno, tengo muchos exalumnos, como que mucha gente que me conoce, y no quería que me leyeran porque me conocían de algún lugar. Nace para mí con el desafío de una intervención en un medio para mí desconocido, las redes, en ese momento, junio de este año, no solamente desconocido, sino aborrecido. Claro que es evidente que las redes sirven para publicar una noticia dentro de nuestro campo, digo, ¿no? Un congreso, unas jornadas, unas charlas, un libro que salió, perfecto, un canal, como cualquier otro. Pero si lo pienso como un medio en relación con un mensaje, necesariamente tengo que pensar en géneros discursivos nuevos, que es en lo que estoy. Yo no quiero escribir ahí, en La Espectadora, reseñas como las que se leen en el diario o las que se leían. No quiero hacer un podcast, no quiero la oralidad que reemplace la escritura, quiero escribir y que lean, brevemente, obviamente, como una instantánea, que es lo que pide el espacio, pero no una reseña como en los diarios, sino más vale un comentario benjaminiano, que a veces me sale mejor, que me guste más y otras veces me sale peor, donde haya cierto rigor en la lectura, pero un lenguaje que le pueda llegar a cualquier persona que quiera ver la película. Estoy tras ese género discursivo, pensando entonces las redes no solo como un soporte o un canal para una información, sino un canal para una intervención, con un género discursivo que calce, digamos, ¿no? En ese medio. ¿Cómo escribir para Instagram? Yo no sé todavía, estoy practicando, pero digo, es la pregunta que me hago. Es decir, ¿qué hacer? No estoy escribiendo una reseña para página 12, ni para perfil, estoy haciendo otra cosa. Tengo otro público que lee de otro modo, aunque sea el mismo lector que lee página 12, pero ahí está leyendo de otro modo, saltea, va, viene.
Entonces a mí me parece que cuando uno escribe en otro medio, en otro soporte, el que fuere, tiene que pensar en el modo, porque también ahí la batalla es en el lenguaje. Y después, bueno, si le sale, y si no, pero por lo menos pensar. Escribir como buscando los límites, ¿no? Sí. Escribir contra Instagram. Sí, sí. Pero por otro lado, lo tenemos, ¿no? Y ya sabemos que estamos manejados por todos estos monstruos que nos sacan el agua para tener estos centros de datos, ya sabemos todo. Pero bueno, también intervenir en cómo escribir, cómo leer para hablar de cine y de teatro. Y además, no voy a poner estrellitas, vaya a ver Belén, 4 estrellas, 5 estrellas, no voy a hacer eso. Claro, increíble, ¿no? Magnífica actuación de... No voy a poner esos adjetivos, yo voy a poner mi impresión un poco intuitiva, lo que la película me dio cuando la vi, sin haber hecho un análisis exhaustivo, y después reflexionado, en 2 o 3 días de reflexión me tomo, ¿no? Y después cómo lo digo eso en Instagram. Pero no voy a hacer un marketing de vayan a ver Belén. No es que alguien me está pagando el comentario para ir a ver Belén. No es mercancía. La espectadora inquieta no es mercancía. Es un sujeto espectador que dice una impresión que podría convocar a otros. Tal vez. Y hablando de esto un poco había comentado usted sobre las dificultades, ¿no?, que tuvieron las mujeres a lo largo de la historia para poder publicar sus textos. Puede ser que su cuenta de Instagram, siguiendo con la línea de mi compañero, sea una forma de visibilizar algunos textos, no por ahí solo de mujeres, porque sabemos el poder que tienen los editoriales hoy en día. Puede ser que las cuentas de Instagram sean otro medio para dar visibilidad a esos autores escondidos. Seguramente. Sin tener que dar esa instancia de marketing, como marca usted ahí. Seguramente, no sé si eso es una tendencia, la verdad que no lo sé. Podría estar eso como cualquier otra cosa en Instagram. Me parece que es el Aleph, me parece que las redes o internet son el Aleph, ¿no? Está todo, qué sé yo, qué es lo que hay, no sé. Pero a mí me parece que más que productos o producciones, lo que a mí me gustaría es poder armar un lenguaje nuevo para ese medio. Y no lo voy a poder hacer, sí. Es decir, pensar en qué decimos, lo que digamos, no importa, ¿no? Digamos, y no usar estas categorías, como decía Diego, de moda o para estar en onda, visibilizar. Tienen 45 años de antigüedad estas palabras. Digo, es una urgencia revisar las palabras que usamos como si fueran vanguardia, porque no lo son. Entonces, visibilizar en los 80 es lo mismo que visibilizar hoy, no. Me parece que un motor para estar actualizado en el buen sentido, no por información, sino como intervención, es pensar lo que decimos. Pensamiento crítico no es criticar a otro, es revisar el propio lenguaje. El propio lenguaje. Y ante los hechos de conocimiento público, el aberrante hecho de las 3 líneas, ¿cómo la literatura abordaría ese tema? Porque la televisión y en los medios es hegemónico y por ahí turba a la gente antes de esclarecer una situación y cómo reaccionar en un medio educativo ante esta acción. Me parece fundamental lo que preguntás. Me parece que la literatura tiene, no es que lo haga siempre, pero tiene la posibilidad de hacerlo de otro modo. Chicas muertas de Selva Almada, como crónica que va relevando casos de chicas muertas, asesinadas, es una referencia de cómo la literatura puede hacer esto. Por supuesto que sobre el caso puntual al que te referís todavía no habrá algo escrito, pero podría haberlo después, ¿no? Me parece que Chicas Muertas, como un trabajo entre crónica ficcionalizada, es muy buen texto, que da una serie de asesinatos desde la investigación de una narradora, investigadora, literaria, donde también aparece la magia, donde aparecen muchas cosas que solo en la literatura pueden aparecer, en un cruce de discursos que quiebra cualquier hegemonía, dominancia de lo automático y cuadriculado de los medios.
Sí, la literatura puede hacerlo. No siempre lo va a hacer. Ahí, bueno, le damos un aplauso. Quería decir que en general, Soquetes en las películas